Continuamos en Mega Noticias y le agradezco al ingeniero Fausto Lugo, experto en planes de emergencia y exsecretario de Protección Civil, que esté con nosotros esta tarde. Fausto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio. Fausto, es el primer ciclón tropical de la temporada. Ágata, el primer ciclón tropical de la temporada. Desde su perspectiva, ¿cómo han reaccionado las oficinas de Protección Civil de los estados? ¿Cómo ha reaccionado Protección Civil Nacional? ¿Cómo se ha reaccionado en los municipios ante este primer fenómeno meteorológico que hay en el Pacífico mexicano? Sí, Juan Carlos, mira, normalmente el establecimiento de todo el sistema de protección civil está precisamente escalado desde los municipios hasta la entidad federal. Yo te diría que este huracán ha permitido con cierto tiempo mandar ciertos mensajes a la población. Los medios de comunicación siempre forman un papel muy importante en este despliegue que tiene la ciudadanía. Las acciones prioritarias que normalmente se realizan las han ejecutado hasta el momento de una forma correcta la Coordinación Nacional, en el sentido de habilitar los albergues, de avisar a la población y obviamente de hacer los procesos de evacuación de la población que esté en más riesgo inminente. Es importante mencionar y hacer un llamado a la población que aún y cuando se haya degradado a una depresión tropical, una tormenta tropical, no hay que bajar la guardia, al contrario, es probable que la estabilidad del fenómeno nos ocasione más lluvias y por ende puede haber algunos sucesos de inundación. Y también al ir penetrando el fenómeno hacia el interior de nuestro país, pues nos va a traer agua no solo a Oaxaca, a Chiapas, sino en general a todos los estados vecinos y por ende hay que estar alertas a los medios de comunicación, a los sistemas de protección civil, ya sea locales o estatales o federales, sobre todo para cuidar inundaciones. No hay que exponerse, hay que tener cuidado también de deslaves y deslizamientos de tierra, que son los que se pueden llegar a presentar por la acumulación de agua que se puede dar en la trayectoria que va a tener precisamente este fenómeno. Sí, bueno, lo decía usted, hay lluvias, hay precipitaciones importantes en varias entidades de la República, entidades que estaban presentando incendios forestales y justamente las lluvias permiten pues sofocar este tipo de eventos que también ya por la sequía están marcando récords en algunas zonas del país por la cantidad de hectáreas que se han quemado de vegetación a partir de estos incendios forestales. Podemos decir entonces que en este primer ciclón tropical la maquinaria funcionó, la maquinaria está aceitada para lo que viene, porque el pronóstico son de varios fenómenos meteorológicos para el Pacífico y para el Atlántico. Pues mira, Juan Carlos, esto se tiene que confirmar en todos los eventos. No basta con decir que ya con el fenómeno de categoría 2, con eso ya probamos la estabilidad del sistema. Todo el tiempo tiene que estarse aceitando. Es diferente la incursión de un fenómeno por el lado del Pacífico versus un fenómeno por el lado del Golfo y las consecuencias pueden ser diferentes. La incursión incluso, por ejemplo, en algunos de estos fenómenos, el efecto llega a la Ciudad de México en una forma importante o a los estados vecinos. También es cierto que estamos trasladándonos de periodo de estiaje a un periodo de lluvias y esto también viene de la mano de traer otro tipo de riesgos. Entonces debemos de estar alertas desde Protección Civil, permanentemente hablando, debemos de tener activados todos los mecanismos para atención a la población. Es momento de revisar los planes de emergencia, los planes de evacuación, hacer una revisión previa. Es algo de lo que, por ejemplo, se debe de hacer de una forma recurrente, revisar las rutas de evacuación, sobre todo donde tenemos impacto de fenómenos que vamos a tener más en nuestro país. Entonces, yo te diría que hasta el momento la población ha respondido bien, los sistemas han hecho el llamado correcto, pero esto debe de ser en forma permanente. No podemos con esto ya dar un resultado para todo lo que va a venir. Debemos de estar permanentemente atentos y sobre todo la población siempre tener el espíritu de la autoprotección, que al final del día es lo que más nos va a permitir a no tener un saldo negativo, un saldo rojo
que es lo que siempre se trata de evitar en la actuación de los sistemas de protección civil. Es un trabajo bastante complicado, es un trabajo bastante difícil. Quienes se dedican a la protección civil, a la prevención de desastres, a la atención de este tipo de emergencias, porque finalmente lo que se ve es cuando algo falla. Lo que no se ve, y qué bueno que no se vea, es cuando algo se previene. O sea, es decir, si algo se previene es porque están funcionando las cosas, pero digamos que es un trabajo pues bastante serio, complicado, difícil, y que un error pues puede costarle el trabajo, o puede costar la vida, o puede costarle recursos a un Estado. Sin duda, Juan Carlos, yo creo que aquí el tema de los errores en protección civil cuesta vidas, y nadie desde todas las áreas en las que trabajamos en protección civil o que estuvimos de alguna forma de responsables, pues quieren cargar con esa conciencia. Yo creo que se deben de hacer todas las acciones preventivas que estén a la mano. Siempre va a ser más rentable invertir a la prevención que a los modelos de reacción, y aparte hoy siempre va a ser más fiable tener acciones preventivas para no exponer a la población, pero también la población siempre debe de estar consciente de los llamados que se le hace y en los tiempos en los que se marca. Todo esto, nuestro país tiene experiencia en el manejo de emergencias. Cada año se experimentan situaciones a veces parecidas, a veces diferentes, pero se tiene un cuerpo de emergencia, un cuerpo de protección civil desarrollado a lo largo de la historia de nuestro país. Entonces, no solo son los funcionarios de alto nivel los que actúan, sino yo te diría que atrás del soporte de la maquinaria, de todos los esquemas de protección civil, hay gente de mucha experiencia que sigue manteniendo que las cosas vayan funcionando de una forma adecuada en nuestro país. Sí, Fausto Lugo, ¿cómo está en México en el contexto internacional en materia de protección civil? ¿Somos ejemplo? ¿Somos referente? Pues mira, siempre hemos tratado y hemos intentado lograr estar en el posicionamiento como uno de los países que mejor atiende las emergencias, pero yo creo que debemos de posicionarnos más de ser de los mejores países en acciones de prevención, porque es ahí a donde realmente estamos haciendo un esfuerzo más importante en hacer análisis de riesgos correctos, en bajar la exposición de la población, y obviamente pues los fenómenos naturales pues no los podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es el daño que pueda ocasionar a la población. Hay países que llevan una historia, por ejemplo, Japón lleva una historia muy importante en el tema sísmico, pero México no se ha quedado atrás. Tenemos experiencias muy importantes en nuestro país, en la Ciudad de México, que se han replicado en otros países, pero esto yo te diría que es un intercambio continuo. Hemos mejorado en algunas cosas, no nos ha ido tan bien. El tema de la transferencia de riesgos o lo que son los fondos para la prevención del desastre o para la atención de emergencias, pues sí, estos dos elementos siempre son importantes contar. Hoy en día no se cuentan en nuestro país. Entonces eso pudiera marcar un paso atrás en las acciones que están encaminadas para la atención a la población. Pero esto obviamente pues lo tiene que subsanar algún nivel de gobierno. Antes esto lo tenía el gobierno federal, pero los gobiernos locales también pueden disponer de tener recursos para atender a la población. Insisto, todo esto es un modelo integral que trabaja con todos los niveles, y todos los niveles pues deben de generar y aportar los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la población. Sí, la Biblia de la protección civil son los atlas de riesgo. La Biblia, digamos que el texto básico, el texto fundamental para la protección civil son los atlas de riesgo. Mira, Juan Carlos, el atlas de riesgo es un documento normalmente estático, así está concebido. Digamos que es un mapa de carretera, es una guía de ruta. Pero en nuestro país debemos de trasladarnos a tener un mapa estático a un mapa dinámico. ¿A qué me refiero con esto? Las condiciones del suelo en la Ciudad de México cambian año con año. El mapa que usamos de hace 5 años
pues no necesariamente ya es totalmente útil para poderlo seguir usando para toma de decisiones. Entonces sí, es una referencia importante, pero también importa la experiencia de la población, la información que brinda la población de acuerdo a lo que ellos están viviendo. Entonces, la protección civil se nutre de todos los elementos que son visibles, que son experiencias de la población y que nos ayudan para toma de decisiones. Una de ellas, una herramienta, digamos, más sistematizada, pues es el Atlas de Riesgo, pero insisto, es una referencia para la toma de decisiones. Yo no te diría que es la Biblia, que es la única Biblia, es uno más de los elementos que se tienen que considerar como importantes para la toma de decisión. Sí, los atlas de riesgo en México, ¿cada cuánto tiempo se actualizan? ¿O qué dice la norma? ¿Qué dice la ley? ¿Cada cuánto tiempo debe de actualizar la información para que sean dinámicos? Pues mira, Juan Carlos, el tema pasa por presupuesto. Normalmente, si hay presupuesto, se puede actualizar. Un estudio de mecánica de suelos, pues para la Ciudad de México puede ser varios millones de pesos y no necesariamente hay los recursos para actualizarlo cada año. Entonces va más a un tema de disponibilidad presupuestal, y esto si lo trasladamos a los municipios, pues hay municipios en nuestro país que simple y sencillamente no tienen ni siquiera para hacer un atlas de riesgo. Ya ni siquiera hablamos de temas de estudios de riesgo. Entonces, esto, lo ideal, siempre dependiendo también del tipo de fenómeno, porque es diferente tener estudios de riesgo sísmico a tener, por ejemplo, en esta temporada que ya estamos en temporada de lluvias, tener estudios de riesgo de inundación. Manejamos todos los fenómenos naturales, pero también todos los riesgos en los cuales está expuesta la población. Cada riesgo requiere un estudio y cada estudio es un costo, porque no todas las áreas de protección civil en el país cuentan con expertos para todos los temas. Entonces muchos de ellos dependen de científicos, dependen de universidades para poder incorporar estos estudios de riesgo a las plataformas de los atlas. Sí, y bueno, el cambio climático imagino que hace que los atlas de riesgo no estén actualizados porque las condiciones meteorológicas están cambiando, cada vez sequías más extensas o cada vez lluvias más fuertes. El cambio climático, ¿qué tanto incide en los atlas de riesgo? A final del día, el cambio climático es una manifestación de la alteración de los fenómenos, o sea, la recurrencia de fenómenos que posiblemente hace 10 años no eran tan agresivos o tanta amenaza que hubiera para nuestro país, hoy en día son más amenazantes, pero también de mayor intensidad en su golpeteo a nuestra población. Esta recurrencia más continua pues también nos expone más frecuentemente. El cambio climático viene de la mano de muchas alteraciones en el sistema y obviamente todas estas consideraciones deben de estar dentro de los análisis de riesgo que se realizan desde Protección Civil. Pues interesante todo lo que nos comparte sobre la protección civil en México y justamente en el inicio de la temporada de los ciclones tropicales, que hay pues varios pronosticados para el Pacífico mexicano y para el Atlántico, algunos con intensidades pues fuertes. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Fausto Lugo, experto en planes de emergencia y exsecretario de Protección Civil. Estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones. Con todo gusto, Juan Carlos, un abrazo y saludos a toda la comunidad que nos ve. Gracias.